Buenas tardes. Hola profesora, buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo les ha ido con la lluvia? Yo bien por acá. Ya, qué bueno. ¿Y los demás? Supongo que bien. Espero que bien. ¿Ya? Bueno, ya está pasando, afortunadamente. Ya como que nos está dejando este sistema frontal tan fuerte. Lo malo es que se fue para el norte y allá en Santiago ustedes saben que caen un par de gotitas y queda la escoba. Así que eso estaban mostrando ahora. Han estado todo el día en eso en realidad, mostrando que ya viene la lluvia. Pero bueno, así es la cosa. Estamos todavía en otoño, todavía no comenzamos el invierno, así que hay que prepararse y acostumbrarse nomás a estos climas extremos, lamentablemente, debido al calentamiento global, ¿cierto? Estos climas extremos, estos ríos atmosféricos de los que antes no se hablaba, no se conocían. Ahora están siendo cada vez más frecuentes, lamentablemente. Bueno, estimados, vamos a lo nuestro. Hoy día vamos a hablar de electricidad, ¿ya? Ese va a ser el tema de hoy. Así que vamos a compartir el material que tengo para ustedes. Ahí. Tengo que hacerlo así porque no he logrado pillar la forma de hacerlo de otra manera para poder seguirlo, para verlo grande. Pero bueno, así se ve bien, ¿cierto? Sí, se ve bien. Ya, correcto. Entonces, vamos a hablar de esta electricidad, ¿ya? Esta electricidad que... ¿Alguien me podría explicar qué será la electricidad? ¿Cómo la puedo definir? Energía, ¿Ya? Energía. ¿Qué más? ¿Qué más podría decir? Luz, ¿Ya? Pero no solamente luz, ¿cierto? ¿Quién más me puede decir algo de la electricidad? A ver, cargas positivas, negativas de ya, muy bien, cargas positivas, negativas, muy de bien. los Ya, ¿se acuerdan ustedes cuando hablaban del átomo en algún momento de sus vidas? ¿Se acuerdan del átomo? Sí, tenía aparte electrones, neutrones, Muy protones. bien, protones, ¿cierto? El átomo, que es esta partícula que forma la materia inerte, está formado, como dice don Andrés, de partículas subatómicas más chiquititas, que son los electrones, los protones, los neutrones. Recordemos que protones y neutrones están en el núcleo del átomo, por lo tanto, esos no se mueven de ahí, nunca salen. Y los electrones son los que giran alrededor del núcleo y son los que interactúan con otros electrones de otros átomos cuando el átomo forma un compuesto, por ejemplo. Cuando se unen diferentes átomos, cuando se une el hidrógeno con el oxígeno para formar el agua, cuando se une el oxígeno con el carbono para formar el dióxido de carbono. Y así, diferentes compuestos que nosotros conocemos se forman por la interacción de estos electrones, que son los que participan en la formación de compuestos y son los que participan en la electricidad. Cuando hablamos precisamente de electricidad, nosotros tenemos que pensar en que esta electricidad es simplemente movimiento de electrones desde un punto a otro. Por ejemplo, me explico. Yo en estos momentos tengo la luz de la casa prendida, ¿ya? Y eso quiere decir que hay un flujo de electrones a través de los cables eléctricos, que son de cobre, ya vamos a ver eso. A través de los cables eléctricos fluyen los electrones. ¿Desde dónde? Desde el interruptor hasta la lámpara, hasta la ampolleta.
Fluyen los electrones, se enciende este filamento que tiene la ampolleta y se genera esta luminosidad que es la luz. ¿Listo? Si yo apago el interruptor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el flujo de electrones? ¿Se detiene? Se detiene. Por lo tanto, se apagó la luz. Si yo prendo el interruptor, activo el flujo de electrones, el movimiento de electrones y se prende la luz. Eso es electricidad. Movimiento de electrones desde un punto a otro a través de un cable conductor. ¿Ya? Bien simple. Entonces, de eso vamos a hablar hoy día, de esta electricidad. Aquí se menciona el concepto de, aquí me dice que nosotros estamos en un mundo electrodependiente. Nosotros somos y nos hemos convertido en personas electrodependientes totalmente, ¿ya? Eh, este electrodependiente quiere decir que pensemos que todo lo que tenemos y cómo funcionamos hoy en día es utilizando la energía eléctrica, utilizando la electricidad. El celular, el computador, los artefactos eléctricos, la línea blanca que tenemos en la casa, el refrigerador, el hervidor, la lavadora, el televisor, el calefactor, etcétera, ¿ya? El microondas. Entonces, a eso se refiere cuando hablo de electrodependientes. Somos muy dependientes de la electricidad. Y obviamente que cuando hay un corte generalizado uno dice se cortó la luz, se cortó la electricidad, como que ahí quedamos que no hayamos qué hacer, ¿cierto? Cuando antiguamente lo pasábamos tan bien, cuando se cortaba la luz, se contaban historias, se hacían figuras con las sombras, y hoy en día los niños se aburren exageradamente cuando no hay luz porque no están acostumbrados a esto, porque son de otra generación, ya están acostumbrados a tener siempre la electricidad y hoy en día lamentablemente tener ahí a la mano el computador, tener ahí a la mano el celular, lamentablemente. Entonces son muchos los artefactos que eh, utilizamos con electricidad, ¿ya? Entonces decimos que la electricidad es simplemente, la vamos a definir como el movimiento de electrones desde un punto a otro. Para entender qué es la electricidad, vamos a recordar lo que es un átomo, ya lo hicimos. El átomo dijimos que estaba formado por protones, electrones y neutrones. Los protones y electrones tienen una propiedad llamada carga. La carga de los protones es positiva, la carga de los electrones es negativa. Los neutrones recordamos que no tienen carga eléctrica. Los protones y electrones se atraen entre sí porque tienen carga distinta. Sabemos que carga positiva y negativa se atraen. En cambio, las partículas con cargas del mismo signo se repelen. ¿Ya? Si tenemos dos cargas negativas, se repelen. Dos cargas positivas también se repelen. Y la fuerza que actúa entre las partículas cargadas eléctricamente se llama fuerza eléctrica, ¿ya? Esta fuerza eléctrica. Cuando un cuerpo es frotado, por ejemplo, decimos que adquiere la capacidad de ejercer estas cargas. Decimos que se ha electrizado o bien que ha adquirido una carga eléctrica. Por ejemplo, cuando inflamos un globo y lo frotamos en el pelo sigue el globo, ¿cierto? El pelo se levanta, se para. ¿Por qué? Porque quedó con carga eléctrica, porque esto de frotar los cuerpos hace que los electrones se muevan, se activen, se alteren y eso genera electricidad y genera la fuerza estática o la fuerza eléctrica. ¿Ya? Entonces, nos vamos a quedar aquí con la idea de que hay fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. Fuerzas de atracción cuando son
signos diferentes y fuerzas de repulsión cuando son signos iguales. Seguimos. La corriente eléctrica es la forma en la que la energía puede circular a través de un circuito. Y esta corriente eléctrica obviamente hace funcionar todos los artefactos que están conectados a esta fuente de energía que es la corriente. ¿Ya? Entonces, la corriente eléctrica se debe al movimiento de cargas eléctricas entre dos puntos, ya lo dijimos. Este movimiento de electrones se llama corriente eléctrica. Es lo que ocurre en un trozo de alambre que se conecta a los extremos de una pila, por ejemplo. Los electrones pasan de un átomo a otro creando la corriente eléctrica. Entonces hay un movimiento de electrones siempre cuando hablamos de corriente eléctrica, desde un punto a otro, a través de un circuito eléctrico, a través de un cable conductor, siempre se van a mover los electrones. Ahora, cuando hablamos de electrones, decimos ya, cuando yo prendo por ejemplo, yo apago el interruptor o prendo el interruptor, ya dije yo que se mueven los electrones de un punto a otro. Perfecto. Pero ¿cuántos electrones se moverán? No es fácil contarlos, no es fácil saberlo, porque pensemos que los electrones son parte del átomo. El átomo es infinitamente pequeño, infinitamente pequeño. Entonces, cuando circula corriente eléctrica por un cable, normalmente decimos que son millones de electrones los que se van a mover. Por lo tanto, contarlos es imposible, ¿cierto? Pero hubo alguien que trabajó en esto, es de apellido, un científico de apellido Coulomb, ¿ya? Y él determina que eh, la unidad de carga eléctrica o cuántos electrones se mueven desde un punto a otro en un tiempo determinado, hablamos de un segundo, hablamos de 6,25 por 10 elevado a 18 electrones. Este número es un número muy grande, extremadamente grande, por eso está escrito en notación científica. Estamos diciendo que van a circular por un circuito eléctrico, por un cable eléctrico, aproximadamente 6 trillones de electrones en un segundo. 6 trillones de electrones. Trillones. Estamos hablando de que este número tiene muchos ceros a la derecha. Así que es un número muy grande. ¿Ya? Ahora, como es un número tan grande, por eso se escribe en notación científica. Y a este número se le denomina Coulomb, la carga eléctrica. Entonces, hay corrientes eléctricas de dos tipos, corriente continua y corriente alterna. Vamos a definir la corriente continua. Decimos que cuando los electrones se mueven siempre en la misma dirección, este es el tipo de corriente eléctrica que se obtiene de una pila o una batería, como las que se usan en la linterna o en un auto respectivamente. Se simboliza con las letras DC, corriente directa en inglés, o CD, corriente directa en español, o CC, corriente continua. ¿Ya? Los electrones se mueven siempre en la misma dirección, corriente continua. Y lo contrario a una corriente continua es una corriente alterna. ¿Qué pasa con los electrones aquí? Van primero para un lado y luego en dirección contraria. Y así ocurre este movimiento, para un lado, para el otro. Si es el tipo de corriente eléctrica que obtenemos, este es el tipo de corriente eléctrica que obtenemos en la red eléctrica de nuestras casas y con la que hacemos funcionar el refrigerador, el televisor y todos los artefactos eléctricos que tenemos en ella, ¿cierto? Se simboliza con las letras CA, corriente alterna, o AC en inglés, corriente alterna. Entonces, la corriente continua la vamos a representar de esta manera, corriente continua.
no varía en el tiempo. En cambio, la corriente alterna sí puede ir variando, varía con el tiempo en forma sinusoidal. Esta es la forma sinusoidal, tanto el voltaje como la corriente. La corriente continua quiere decir que los electrones se mueven para un lado, luego para el otro. En cambio, la corriente continua, o sea, la corriente alterna se mueven para un lado y para el otro. La corriente continua se mueve siempre en la misma dirección. Ya, seguimos. En nuestro país, la corriente alterna que nos entrega la compañía que nos distribuye la electricidad en nuestros hogares posee una diferencia de potencial o un voltaje de 220 volts y una frecuencia de 50 Hz. ¿Ya? 220 volts de corriente. En este caso, corriente alterna. Hablamos de la electricidad estática. Esta electricidad estática es la que tiene el cuerpo, es la que tienen los cuerpos. Dice, la electricidad estática es otro tipo de energía eléctrica, a diferencia de la corriente eléctrica, en la que las cargas se mueven. En este caso, las cargas eléctricas permanecen en su lugar, es decir, estáticas, como su nombre lo dice. Esta electricidad estática, llamada también energía estática, se refiere a una acumulación de un exceso de carga eléctrica, tanto de carga positiva como de carga negativa de un material conductor o un material aislante. Es la energía que poseen los cuerpos, electricidad estática. Nosotros aquí se ve, ¿cierto? Esta persona va a abrir esa puerta, va a tomar la manilla de la puerta y le dio la corriente. ¿Por qué? Porque quedó cargada eléctricamente con algo. Cuando andamos con una ropa muy, con muchas fibras de nylon, ahí quedamos cargados eléctricamente. Y tomamos a alguien, nos da la electricidad. Y a veces nos da muy fuerte, ¿eh? Cuando nos subimos, nos bajamos de un auto, ¿ya? Cuando nos sacamos en la noche alguna cosa de lana o alguna cosa que tenga mucho nylon, llega a sonar, incluso llega a brillar esta energía estática, la energía que tienen los cuerpos. Ya, seguimos. Hablamos de la intensidad de la corriente eléctrica. La vamos a simbolizar con la letra I, la intensidad de la corriente. A ver, por ejemplo, si queremos hacer funcionar una máquina eléctrica, vamos a tener que proporcionarle energía mediante la corriente eléctrica, ¿cierto? Mientras mayor sea el trabajo que la máquina realiza, mayor es la energía que le vamos a entregar. Es decir, mientras más trabajo realiza la máquina, requiere mayor cantidad de corriente eléctrica, ¿cierto? No es lo mismo, por ejemplo, hacer funcionar una lavadora, donde se va a requerir mucha energía, mucha corriente eléctrica, que cuando yo prendo la lámpara del velador. La corriente eléctrica que ahí consumo es poquita. O si yo quiero hacer funcionar un taladro, la energía o la corriente eléctrica que necesito es muy grande. Esa es la intensidad de la corriente. Y para poder estimar la magnitud de una corriente, se emplea la noción de intensidad de corriente eléctrica con la I mayúscula, que mide la cantidad de carga eléctrica. ¿Cuántos electrones van a pasar a través de un determinado circuito en un determinado tiempo, que se va a medir en segundos? Esa es la intensidad de la corriente. La cantidad de cargas dividido por el tiempo en segundos. ¿Cuántos electrones van a pasar para que funcione el taladro en un segundo? Esa es la intensidad. ¿Y la intensidad de la corriente? Es el número de electrones que atraviesan la sección de un conductor cada segundo. Se mide en amperios o amperes. Y esto me lo preguntan en la prueba. La unidad en la cual se mide la intensidad, en amperes. Amperes. Más que la fórmula,
La fórmula no me la preguntan. Yo la puse aquí porque la vamos a ocupar para hacer ejercicios. La fórmula me dice que la intensidad, la I, es igual a Q, que es la carga eléctrica, dividido por el tiempo en segundos. Entonces, por ejemplo, ¿qué tengo aquí? Por un cable circulan 150 coulomb. Esa es la cantidad de carga eléctrica. En medio minuto, ¿cuál es el valor de la corriente eléctrica que circula a través de él? Tengo la fórmula, ¿cierto? Me preguntan cuál es el valor de la corriente eléctrica que circula a través de él, o sea, la intensidad. Tengo la cantidad de carga dividido por el tiempo. ¿Cuánta carga medida en coulomb? 150 coulomb. ¿Cuánto es el tiempo? Estamos hablando de medio minuto, o sea, estamos hablando de 30 segundos, porque el tiempo está dado en segundos. Si yo hago ese cálculo, me da, ahí está, Hay una división ahí, perdón. es una división. Siempre la raya es Una división, división. Ya. siempre. 150 dividido en 30 me da 5. ¿5 qué? 5 amperios o amperes. Es lo mismo. ¿Ya? 5 amperios. Entonces, ahora vienen ejercicios. Ejercicios que van a hacer ustedes. Aquí yo les puse la fórmula, les puse el resultado. A esto es lo que tienen que llegar. ¿Ya? Así es que a trabajar. La cantidad de carga la voy a dividir por el tiempo que está en segundos. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Sí, profesora. Ya, vale. Cuando estén listos me avisan. Nos damos unos 5 minutos.
¿Cómo vamos? ¿Están listos ya o no? Sí, Sí, Ya. ¿Les dio esos resultados, sí, cierto? sí, a mí me dio. Ya. Perfecto. sí. Muy bien. Sí, estaba más sencillo. Ya, Qué bueno que lo correcto. pude lograr. Ya, qué bueno. Qué bueno. Esa es la idea. Seguimos entonces. Hablamos de resistencia eléctrica ahora. Recién hablábamos de la intensidad, ahora hablamos de la resistencia. La resistencia es el grado de oposición que un cuerpo presenta frente al paso de la corriente. Quieren pasar los electrones, pero hay algo algo que detiene el paso de de los electrones. A eso se llama resistencia. La resistencia eléctrica se mide en una unidad llamada ohm. Se representa con la letra griega que se ve ahí. La resistencia frena el movimiento de las cargas, haciendo que éstas requieran más energía para moverse de un punto a otro. Ahora, operacionalmente, la resistencia de un artefacto se determina dividiendo la diferencia de potencial en volt a la que se encuentra conectada, ¿cierto?, con una intensidad de corriente en amperes que circula a través de él. Entonces, la resistencia, la letra R, va a ser igual a una diferencia de voltaje dividido por la intensidad. Vamos a hacer un par de ejercicios. Dice, una estufa eléctrica se conecta a la red domiciliaria de 220 volts. Ahí tengo lo que es esto. Y a través de ella circula una corriente de 4 amperes. Esa es la intensidad. Entonces, ¿qué hago? La división. 220 dividido por 4 me da 55 ohm. A ver, yo lo voy a hacer aquí para que nos quede clarito. Ya que tenemos la fórmula y todo, voy a reemplazar. R es igual a 220 volts dividido, dice, por la intensidad que es 4 amperes. Y esa resistencia va a ser igual a 55 ohm. 55 ohm. Esa es la resistencia. ¿Ya? En el número 2, lo mismo dice una ampolleta de linterna de 9 ohm. Aquí tengo la resistencia. Se conecta a una batería de 4,5 volts. ¿Cuál es el valor de la intensidad de la corriente eléctrica que circula a través de él? Aquí tengo la fórmula. La intensidad es igual a la diferencia de voltaje dividido por la resistencia y eso me da 0,5 amperes. A ver, veamos. La intensidad de la corriente es igual al voltaje 4,5 volt. ¿A dónde estoy escribiendo? 4,5 volt. Eso va a ser dividido por la resistencia que es 9 ohm. Y eso me da 0,5 amperes. Simplemente hice la división. Generalmente no salen ejercicios de este tipo, pero yo tengo que mostrárselos y decirles eh, cómo se hacen, que la verdad es que son relativamente simples. Pero sí lo que aparece, como ya vamos a ver luego, es esto de las unidades. Eso aparece harto. Voy a borrar. Esto de las unidades, ya vamos a ver algún ejercicio donde aparezca esto que estoy mencionando. Ya, hablamos de conductores y aisladores. Nosotros sabemos que hay materiales que conducen más la electricidad que otros. Por ejemplo, los cables de cobre, que son los que utilizamos, ¿cierto?, para todos los cableados eléctricos.
los cables de cobre. Quiere decir que los electrones se mueven muy bien a través de los cables de cobre. Mejor se mueven a través de un cable si es de plata, o mejor se mueven a través de un cable si es de oro. Pero por razones obvias, ¿cierto? Los cables eléctricos no son ni de plata ni de oro. Porque si se roban los cables que son de cobre, imagínense, ¿cómo estaríamos? No tendríamos nunca electricidad. No tendríamos cables para nada. ¿Ya? Entonces, así como hay conductores, también hay aisladores. Los aisladores o aislantes son los que impiden el paso de los electrones, impiden el paso de la corriente. Y ahí tenemos los plásticos. Por eso es que todos los cables eléctricos están recubiertos con plástico. Cuando trabajamos con la wincha aisladora, cuando se rompe un cable, la wincha aisladora está negrita de plástico, cubrimos el cable para que no salgan los electrones y no nos dé la corriente. Esa es la idea. ¿Ya? Entonces, existen sustancias que se caracterizan por su característica, como por ejemplo los metales, el grafito, este grafito el que está en los lápices de mina. Estas sustancias se denominan conductores y se distinguen por poseer una resistencia eléctrica muy baja. O sea, no impiden el paso de la corriente, para nada. Todo lo contrario, permiten que fluyan los electrones. Los conductores no solo son sustancias en estado sólido, puesto que algunas sustancias líquidas, fíjense ustedes, como el vinagre, el agua con sal, una bebida gaseosa, también pueden conducir la electricidad, al igual que algunos gases. Entonces, el agua, el agua con sal o el agua solita conduce mucho la electricidad. Pasa fácilmente la electricidad a través de ella. Por eso es tan peligroso el uso de artefactos eléctricos en el baño. Cuando el baño está mojado, cuando el piso está mojado y uno está descalza, jamás utilizar un secador o una plancha con los pies descalzos, porque eso me puede generar que me dé la corriente. Puede haber una descarga eléctrica de algo y me da la corriente inmediatamente. Siempre tengo que tener algo plástico en mis pies. El zapato de goma, la pantufla que tiene la base de plástico, de goma, y eso hace que no me dé la corriente. ¿Ya? Esos son los conductores, metales generalmente, pero como ya vimos, también hay líquidos que conducen la electricidad. Así como están los conductores, también están los aislantes o aisladores. Son sustancias que poseen una resistencia eléctrica súper grande, prácticamente no permiten que se muevan las cargas eléctricas o se muevan los electrones a través de ellos, como ocurre con el caucho, el plumavit, el vidrio, la cerámica, la madera cuando está seca, y algunos líquidos como el agua destilada, ¿ya? El agua destilada que no tiene iones. Esos son aislantes, principalmente el plástico, el que más se utiliza. Ahí están las winchas aisladoras, ¿cierto? Este plástico, los guantes de plástico, los zapatos de plástico, etc. Entonces tenemos sustancias que conducen la electricidad y sustancias que me aíslan de la electricidad. Aquí tenemos un cable eléctrico como el que tenemos en las casas. Tenemos el material conductor, que es el que permite el paso de los electrones, tiene muy baja resistencia, fluyen los electrones a través de él, y tenemos el material aislante, que es esta cubierta de plástico que tienen todos los circuitos eléctricos en nuestro hogar. ¿Ya? Y este plástico es el que permite que no nos dé la corriente, obviamente. Ya, seguimos. Entre los circuitos eléctricos, que también aparecen varias preguntas de este tipo, tenemos circuitos en serie. Estos circuitos en serie, ¿qué pasa aquí? El circuito en serie está conectado, tiene una sola conexión, para hacerlo bien simple. Si se echa a perder esta ampolleta, se echa a perder esta otra también. No funciona el circuito, ¿ya? Si se corta por aquí el cable, ninguna de las dos ampolletas funciona. Lo que pasaba antiguamente, estimados, con las luces de los arbolitos de Pascua. Antiguamente eran en serie.
Se echaba a perder una ampolleta, no funcionaba ninguna luz. Circuito en serie, ¿ya? En cambio, hoy en día no es así. Tenemos circuitos en paralelo. Si se echa a perder una ampolleta, se cambia o simplemente no funciona, pero las demás siguen funcionando tal cual. En nuestras casas nosotros tenemos circuitos en paralelo, se llama así. Quiere decir que funcionan en forma independiente. Y efectivamente es así. Si yo apago la luz de la cocina, no se me apaga la luz del comedor. O si prendo la luz del baño, no se me prende la luz de la cocina o del dormitorio, ¿cierto? Porque son circuitos independientes. Funcionan, pero funcionan en forma independiente. Y la fuente de abastecimiento es una sola. ¿Ya? Ya. Seguimos. Con respecto a, a las fuentes de generación de electricidad, ¿de dónde proviene la electricidad? Nosotros conocemos muy bien o sabemos algo, ¿cierto? Porque en nuestra zona estamos rodeados de centrales que me generan electricidad. Por ejemplo, ¿quién me podría decir cómo generamos electricidad en nuestra zona? Hidroeléctricas, ¿Cómo? con hidroeléctricas, Ya, las centrales hidroeléctricas, muy bien. Ahí ocupamos el agua para generar electricidad. ¿Cuál otra? El viento, Muy bien, una central eólica, ¿cierto? Estos molinos, estos ventiladores gigantes que tenemos ahí prácticamente ahora en todo el trayecto hacia Nacimiento, hacia Renaico, tenemos muchos de estos generadores eólicos que me van a generar electricidad. Entonces, la electricidad que nosotros consumimos se produce básicamente al transformar la energía cinética en energía eléctrica. Energía cinética, movimiento. Para ello se utilizan turbinas y generadores. Las turbinas son enormes engranajes que rotan sobre sí mismos una y otra vez, impulsados por una energía externa. Los generadores son aparatos que transforman la energía cinética, la energía del movimiento, de una turbina en energía eléctrica. Nosotros acá en nuestra zona tenemos estos dos, ¿cierto? Energía hidráulica, que proviene del agua, y la energía eólica, que proviene del viento. Pero hay otras zonas donde se utilizan las termoeléctricas. Aquí se quema algún combustible, generalmente el carbón o el petróleo. Y el problema con estas termoeléctricas es que están contaminando demasiado a la atmósfera, por eso se están prácticamente eliminando estas termoeléctricas, ¿ya? Por su alto grado de profesor, contaminación. Dígame. y los paneles solares igual Los hacen, paneles, claro, muy bien. Los paneles solares, ahí transformamos también, hay transformación de energía, ¿cierto? La energía solar en energía eléctrica. Muy bien. Son otras formas, otras alternativas de generar energía que se están utilizando, que sean más limpias, no tan contaminantes para la atmósfera. Eso es. Entonces, centrales hidroeléctricas, centrales termoeléctricas y centrales eólicas. Ya, vienen algunas preguntitas. Por ejemplo, aquí tenemos este circuito eléctrico, mírenlo, tengo una batería, tengo la ampolleta 1, la 2 y la 3. Fíjense cómo es el circuito, dice, ¿a qué tipo corresponde el circuito eléctrico de la imagen? ¿Será un circuito eléctrico en serie o en paralelo? En paralelo, Paralelo, muy bien. Esta pregunta de prueba salió el año pasado. Si se cortara el cable del circuito en la zona marcada con la línea punteada, si se corta aquí, ¿qué ampolletas seguirían prendidas? número la 3. uno, La 1 y la 3 tienen numerito, ¿ah? 1, 2 y 3. Si se corta el cable aquí, solo la 2 deja de funcionar. Por lo tanto, siguen prendidas la 1 y la 3. Uy, ya.
Número 2 dice, Pedro frota un globo de goma inflado con su chaleco de lana y luego observa que el globo se pega a la pared. ¿Por qué luego de frotar el globo, este se pega a la pared? ¿Quién me podría explicar algo? Por la energía La estática. carga eléctrica, Porque adquiere carga eléctrica. eléctrica. Al frotar cualquier material, adquiere carga eléctrica. ¿Qué quiere decir? A ver, si yo no froto el globo, los electrones del globo van a estar ahí tranquilitos, imagínenselo los electrones, ahí tranquilitos, reposando, y de pronto yo froto el globo, los electrones se mueven, se agitan, se alteran, y eso hace que el globo adquiera carga eléctrica. Hay un intercambio de carga de electrones desde el chaleco al globo y del globo al chaleco. No sabemos con qué carga quedan. Existirán formas de medirlo, ¿ya? Pero así a simple vista no podemos ver con qué carga quedaron. Pero sí que hay un movimiento de electrones, porque se alteran los electrones al frotar cualquier material. Por lo tanto, ¿por qué se pega a la pared? Porque adquiere carga eléctrica. Muy bien. Número 3. Esta pregunta de prueba. Bueno, todo lo que hemos visto ahora, pregunta de prueba. Indica las unidades en que se expresan los siguientes conceptos. Ya. Vamos viendo. Unidades. La resistencia, ¿en qué se expresa? En Newton, en Joule, en watts, en volt, en ¿En ohm? ohm. Ohm. Muy bien. La intensidad, ¿En En I. amperes? amperes. Aquí le voy a poner la letra A mayúscula. La de arriba no la puse porque aquí en el computador no tengo ese símbolo del ohm. Carga eléctrica, En Q. ¿En la, voltios? car- la carga eléctrica se mide en coulomb. 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 En la unidad de carga eléctrica. El voltaje, En volt. volt, es tan fácil. Bueno, volt. La fuerza, lo pillé, Newton. volvimos. Muy Newton. bien, Newton. Es porque volvimos, ¿cierto? Estamos recordando. El peso, Kilogramos. peso, peso es una fuerza. El peso es una fuerza. Y si la fuerza se expresa en Newton, el peso, ¿se acuerdan cuando calculamos el peso en la Luna, en Plutón, en la Tierra? Y decíamos que en Plutón era ¿La masa? 4.500 Newton, si el peso es una ¡Oh! Newton. fuerza. Por eso digo yo que Newton. el peso es una fuerza y todas las fuerzas se expresan en Newton. La masa se mide en kilos. ¿La aceleración en qué se mide? Joule. ¿Metros por segundo? Ujú. Segundo al cuadrado, ¿cierto? Metros partidos por segundo al cuadrado. Aquí me faltó incluir el trabajo, eh, la potencia. ¿El trabajo en qué se mide?
El trabajo. Ah, me lo pillé. Chanchitos. En Yo, Joule, ¿cierto? Una J. El trabajo. La potencia. ¿En what? ¿No? Watts. Muy bien. Ya. La masa. Pasa en La kilos. masa en kilos, ¿cierto? En kilos. Y voy a poner aquí el tiempo. Generalmente es en Segundos. segundos, segundos. Muy bien. Segundos. ¿Cuál me faltaría? Parece que solo es todo lo que hemos visto. Esto tienen que saberse los chiquillos, apréndanselo. Sobre todo esto que tiene que ver con electricidad. De esta manera me preguntan lo que es electricidad, más que un ejercicio. Ya me preguntan, por ejemplo, la unidad de medida de la resistencia es, y me ponen diferentes, volt, newton, coulomb, amperes, ohm. Yo tengo que elegir. O al revés, el ohm representa a la unidad eléctrica llamada. Y me ponen resistencia, intensidad, carga eléctrica, voltaje. ¿Ya? Así que apréndanse esto. Es importante. Importante saberlo. Ya. ¿Borro? Sí. Ya, borro. Listo. Y terminamos lo que es electricidad. La idea es que ustedes vayan revisando los módulos, ¿cierto? Vayan revisando los libros también. No se queden solamente con lo de la clase, sino que vayan ahí profundizando un poquito más, leyendo un poquito más. A partir de la próxima clase, si mal no recuerdo, ya partimos, dejamos la parte de física atrás y nos vamos con la parte de biología. Me encanta la parte de biología, porque vamos a partir a hablar, vamos a comenzar a hablar del sistema nervioso. ¿Ya? Vamos a hablar del sistema nervioso, luego del sistema endocrino, el sistema renal, etcétera, sistema inmunológico, etcétera. ¿Ya? Bueno, la verdad es que no nos queda mucho tiempo porque tenemos un jueves feriado. ¿Cuándo es la evaluación? ¿En qué fecha de El 10 de agosto? agosto. El El 10 de 10. agosto. Sábado 10. Ah, ya, el sábado 10. Tenemos que hacer un segundo ensayo también, así que la verdad es que no nos quedan muchas clases. Según yo, nos quedan como 6 clases. Nada, nada. Nada. Se va a pasar rapidito el rato. Porque ya junio, ya no nos queda nada de junio. Pasó muy rápido. Ya pues, estimados, espero que les haya servido, espero que me hayan entendido la parte de electricidad. No es más complicado que esto, Sí, ¿no? estaba Las entretenido. unidades. Sí. Las unidades. Esa es la clave. ¿Qué unidades tienen? Lo que vimos al final, ¿ya? Así que a repasar, a reforzar. Yo les mandé las guías, les mandé el ensayo. ¿Se los enviaron? Sí. Ya. El ensayo que vimos la semana pasada. Así que a estudiárselo, a repasar. Y como digo, vamos a tener que hacer un segundo ensayo con toda esta materia. ¿Ya? Pero una vez que ya tengamos visto el sistema nervioso, el sistema endocrino, tenemos que hablar de células igual. Así que no, nos queda harta materia Tenía. todavía. Sí.
¿Ya? Sí. Así que Ya. nos vemos, estimados, que tengan una buena noche, que descansen. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Que esté muy bien, Muchas muchas buenas gracias. noches. Listo, buenas noches. Muchas, profe, gracias. Chao.